A Debate con Gabriel Camacho. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto. Estamos arrancando ya esta mesa de debate y por cierto, vamos cerrando. Saludo con gusto al equipo que hace posible este espacio. Y bueno, este viernes quiero cerrar semana debatiendo sobre pues un tema que hemos en distintos puntos, en distintos momentos abordado aquí en esta mesa y me refiero a la crisis de desaparición en México. El gobierno presume sí una baja en la tendencia de los delitos de alto impacto, sobre todo el homicidio, el secuestro, el feminicidio. Sin embargo, hay otro delito que a la par que parecería que disminuye por un lado el homicidio, las desapariciones van en aumento. La crisis de las personas desaparecidas y pues por lo pronto el gobierno, esta administración y muchos gobiernos estatales se han limitado a estar repitiendo estrategias que en los hechos pues no aplican o terminan contradiciendo el discurso oficial. En lo que va de este actual gobierno federal, la cifra de personas que no regresan a sus hogares, que no se sabe en dónde está, tuvo un incremento notable. Pasó de 24 a 38 diarias. Sin que haya avances en la investigación, se van acumulando más números. Lo mismo sucede en el tema del hallazgo de fosas clandestinas, en donde las cifras tampoco no cuadran, sobre todo entre los datos oficiales y los reportes de los colectivos de búsqueda de personas. Es una crisis inacabable e inabarcable la desaparición en México. Con esto nos arrancamos a debate. A Debate. Bien, saludo con gusto a Nadine Reyes Maldonado, ella es integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. Y también nos acompaña vía telefónica Héctor Cerezo, coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México. A ambos les agradezco y me arranco contigo, Nadine. Pues una crisis que parecería ser inacabable. Se tienen algunos anuncios importantes. Esta semana hemos estado metidos muchísimo en el tema del huachicol fiscal. Parecería que aquel escándalo del centro de entrenamiento en donde había ropas, en donde había nombres, prendas, en donde se puso nuevamente la discusión de la desaparición, parecería que quedó completamente de lado, Nadine. Pero preguntarte, ¿cómo observas esta crisis que parecería que pues, no tiene solución, teniendo en cuenta que el gobierno presume que las cosas van mejorando, pero en desaparición pues no se ve así? Nadine, bienvenida, adelante. Muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos. Pues para nosotros no es que sea una crisis, ¿no? Es más bien una política, desafortunadamente, de Estado que ha traído o que ha envuelto al país desde hace décadas, ¿no? Desde los años 60, 70, sabemos que esta situación de tener a miles de personas desaparecidas viene desde entonces y que ahora se ha recrudecido o tiene nuevas características, pero que viene de una situación de antaño, ¿no? Que no ha sido resuelta por gobiernos anteriores y que en la actualidad esto se ha incrementado producto de la impunidad sistemática también que persiste en la mayoría de los casos y que ahora vemos desafortunadamente se ha extendido hacia muchos otros sectores, ¿no? Jóvenes, mujeres, niños incluso que están siendo desaparecidos y que no hay desafortunadamente una voluntad política fuerte para atender esta grave situación que se vive en el país y que como tú mencionas, ¿no? Día con día vemos desafortunadamente que siguen existiendo más casos de personas desaparecidas y no vemos una política fuerte para erradicar esta situación. Ya. Saludo con gusto a Héctor Cerezo, que nos acompaña vía telefónica. Héctor, a mí me llama mucho la atención que, para no irnos tan lejos, en la crisis que se dio recientemente ahí en Iztapalapa con la explosión de esta pipa de gas, inclusive había personas desaparecidas, con el reporte de desaparecidas, y bueno, yo de pronto veía a las autoridades completamente rebasadas por la crisis de lo que fue ese momento, la confusión que existía en los hospitales, a tal grado que pues las personas reportadas como desaparecidas, Héctor, pues realmente la cosa sí está muy mal, poniendo eso como un ejemplo nada más de la situación que bien decía Nadine, rebasa más allá de la crisis. Esto ya es estructural. Héctor, bienvenido. Sí,
Lo que estamos viendo es que desgraciadamente desde Presidencia, al negar el hecho de las miles de desapariciones en el país, eso manda un mensaje institucional, estructural, de que no se debe que hacer absolutamente nada. Entonces tenemos el no reconocimiento del problema, es un problema, otro problema en sí mismo, y segundo, efectivamente las autoridades estatales, locales, municipales, federales, no han llevado a cabo incluso lo que ya está establecido en la Ley General contra las desapariciones, los protocolos de búsqueda, los protocolos de investigación. No han hecho el esfuerzo de aplicar lo que existe en el marco legal actual, que aunque tiene muchas fallas y lagunas, nosotros decimos si llevaran a cabo la legislación, podrían evitarse muchos casos o podrían responder de manera pronta ante emergencias o desgracias como la que pasó en Iztapalapa. Sí, increíble. Ahora, ¿dónde radica o dónde, digamos, podríamos poner los puntos del problema, Nadine? ¿Dónde radica? ¿En la desaparición, en el proceso de que una persona, o más bien en el proceso de impunidad que se vive para que una persona desaparezca a otra? ¿O el problema también que se extiende y que es consecuencia, me imagino, de uno, es la identificación inclusive de los restos o de las fosas que se puedan llegar también a encontrar? En medio de esto, el proceso de búsqueda. Yo veo tres problemas igual de complicados y complejos. Nadine, ¿tú cómo lo observas? Sí, desafortunadamente, como mencionabas, es algo que es estructural, ¿no? Y todo está concatenado. Tanto es la impunidad que es sistemática también en el país, como también que no hay mecanismos eficientes de búsqueda y de investigación. Algo que siempre hemos señalado es esta falta de coordinación interinstitucional que existe para atender la situación tan grave que estamos viviendo. Y producto de esta falta de coordinación entre la búsqueda y la investigación y de todas las instancias que deberían de estar buscando e investigando, también tiene que ver con los pactos de impunidad que persisten, ¿no? Es tan sorprendente ver que en nuestro país existen muy pocas sentencias por estos casos. O sea, son cerca de 6, 7 sentencias que hay dentro de los miles de casos que existen en el país, y eso te habla también precisamente de la respuesta o del ejemplo que estás mandando. Es decir, si los responsables no han sido sancionados por estos crímenes, por estos delitos, obviamente siguen cometiéndolos, ¿no? Y esto viene desde hace décadas. Todos los responsables de los casos de los 60, de los 70 nunca fueron sancionados. Muchos de ellos son los responsables que siguieron cometiendo crímenes posteriormente, y en la actualidad también los casos se siguen cometiendo porque no hay sentencias, no hay sanciones ejemplares de acuerdo a la gravedad del delito que pongan de una manera ejemplificante que estos crímenes se dejen de cometer. Y eso aunado obviamente que tampoco hay una política, Claro. una voluntad política por parte de las autoridades para buscar a los desaparecidos y obviamente investigar los casos. Claro. Ahora, Héctor, bueno, yo insisto, identificaba estas tres etapas o estas tres problemas muy complejos, que es, pues sí, la desaparición, el proceso de búsqueda y, por supuesto, que la identificación, que es una crisis forense también, o que lo puedo definir como una crisis forense. ¿Tú dónde observas la complicación? ¿Dónde se complica más? Yo lo veo desde estas tres perspectivas y, pues, no se ve por dónde, no se ve salida, Héctor. Sí, desgraciadamente lo que también estamos teniendo, sumando a esos tres aspectos, es la simulación que está haciendo el gobierno, de simula investigar, simula buscar, y un ejemplo clarísimo lo tenemos hace menos de un año, precisamente con Nadine Reyes, que se realizó una búsqueda en el estado de Oaxaca, llevaron equipo, georradar, ingeniero, etcétera, y después de hacer esa búsqueda en campo, comparamos el informe técnico y lo llevamos con expertos independientes para que nos dieran una opinión, y la opinión que nos dan los expertos es que no era el georradar el correcto, estaba mal calibrado, estaba mal utilizado, o sea, no tenía ningún rigor científico la búsqueda que habían hecho. Entonces, el problema es que cuando logramos obligar prácticamente bajo presión mediática
que busquen en terreno, tenemos esto, que simulan buscar. Entonces, realmente no hay una voluntad política desde las autoridades de decir, a ver, cada caso es un caso que merece un análisis de contexto, que merece una investigación, una búsqueda, un equipo profesional multidisciplinario. Hay una emergencia, efectivamente, si no nos alcanzan los peritos nacionales, contratemos peritos internacionales, creemos un Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses, o sea, de esa envergadura. O sea, nosotros decíamos, necesitamos un plan, así como el plan para el Tren Maya, o para la refinería, necesitamos un plan con recursos como política de Estado para tratar de frenar primeramente las desapariciones en el país. Claro. Oigan, Nadine, y bueno, aquí me gustaría detenerme. El gobierno en las últimas semanas ha estado presumiendo que la tendencia va a la baja, tendencia de homicidios dolosos va a la baja, pero a la hora de revisar, pues las desapariciones van a la alza. Y no sé si también aquí detenerme en esta problemática de las estadísticas, partiendo de lo que el gobierno pasado quiso hacer con este padrón rasurado de las estadísticas sobre desaparición de personas no localizadas y localizadas. En este sentido, ¿qué se ha hecho para poder, digamos, buscar esta coordinación, por lo menos de estadísticas, Nadine? Desafortunadamente no hay tampoco una coordinación ni siquiera con los registros, ¿no? Algo que nosotros siempre hemos denunciado es que las cifras que oficialmente se manejan son menores, ¿no? Las cifras reales son verdaderamente alarmantes porque muchos casos no están en el registro, muchos casos por producto de las mismas amenazas, del mismo hostigamiento que ya hacen las familias, no se denuncian y obviamente no hay registro de ellos. Entonces, además de que no está debidamente clasificado. Desde el 2017, cuando se estaba legislando la ley sobre desaparición forzada, era una exigencia que se tenía el poder hacer una adecuada identificación de los datos, porque también hay un subregistro. No todas las víctimas de desaparición forzada, por ejemplo, están en esos registros. Nosotros hicimos el ejercicio de nuestros familiares y de los casos que hemos documentado, que junto con el Comité Cerezo, en los informes que realizan año con año se habían venido documentando, todos los casos que se tenían documentados de desaparición forzada no estaban en esos registros. Entonces, eso te habla de que tampoco hay una clara identificación de los casos y tampoco los están clasificando debidamente. Es decir, el llamarlos personas no localizadas, o ausentes o extraviados, eso te habla de una situación también de no reconocimiento de la problemática, ¿no? Algo que se especificó en las recomendaciones que incluso el Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU ha remitido es que tienen que clasificarlos debidamente, porque son delitos muy graves y que incluso en muchos casos no están. Entonces eso te habla de que tampoco existe como tal una base de datos correcta, porque no están de acuerdo a los datos que muchas organizaciones también tienen y que esos no se ven reflejados. Entonces, imagínate, si oficialmente se reconocen más de 130,000 casos, ¿cuántos más no están? O sea, son miles más. Entonces, eso también es sumamente grave, ¿no? Si no tienes tampoco la dimensión del problema y tampoco lo reconoces, que es algo que es muy grave, porque también fue una omisión en este reciente informe que dio la presidenta, el caso de los desaparecidos nunca lo toca. Entonces es algo muy grave porque si no lo mencionas, no lo reconoces, pues tampoco lo atiendes y tampoco te implica una responsabilidad el hecho de que ni siquiera se ha tocado en tu informe cuando es una problemática sumamente grave que vivimos día con día en el país. Sí, claro. Héctor, desde tu perspectiva, esta crisis, si lo puedo repetir la palabra crisis, pero también si el problema también salpica las estadísticas, a los números que son muy incongruentes entre los que plantean los colectivos y las colectivas y por supuesto las autoridades federales y estatales, o por lo menos el padrón, este registro nacional, pues nos habla de números muy dispares o de varias realidades que realmente no están reflejando lo que realmente está pasando, Héctor. Sí, el gran problema es cuando queremos acomodar la realidad a nuestra visión política, sea cual sea.
desgraciadamente no se sigue un rigor científico, y eso es algo que relativamente sería fácil. O sea, los expertos internacionales, la misma ONU tiene un rigor científico para tratar el tema de los desaparecidos y tiene experiencia en el mundo, y si siguiéramos con un método científico podríamos tener mucho mayor claridad de lo que está pasando realmente en México. El problema es que nos inventamos estadísticas o nos inventamos métodos con el objetivo claro de este gobierno y el anterior de bajar las cifras. O sea, hay una intencionalidad de bajar las cifras de desaparecidos, pero como bien dices, hoy en México hay cerca de 1.200 colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, desaparición forzada, y van en aumento. No es algo que estemos viendo que se va disminuyendo o que las investigaciones digan ya tenemos más detenidos, más responsables, hemos encontrado cada vez más gente. No sucede eso, y lo que se está tratando es negar, uno, el hecho, dos, tapar las desapariciones, porque es justo decirlo, hoy hay desapariciones, sí hay desapariciones por motivos políticos, hay desaparecidos con finalidad de trata, por reclutamiento forzado. O sea, se ha diversificado la desaparición en México, desgraciadamente, y las autoridades quieren tapar el sol con un dedo, y el problema es que ya ha trascendido el asunto internacionalmente, y por eso se está aplicando el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, y México está en la lupa internacional. El gran problema es que México lo que está diciendo es no me importa la mirada tampoco internacional, y eso, mientras no cambie esa actitud el gobierno, pues no se van a poder dar pasos que puedan dar un mensaje a los familiares de que realmente sí se quiere combatir con este grave crimen de las desapariciones forzadas. Claro, pues el dato del propio registro nacional son más de 121,000 desaparecidos. Si lo dejamos ahí o lo incrementamos, independientemente de que sean más, en un país de 121,000 desaparecidos no localizados por distintas razones, no se puede hablar de un país, Nadine, pacífico, de un país en donde podamos plantear un futuro para las juventudes o para las mujeres, en un país así, en el que desaparecen 34 personas diarias. Y bueno, ya para concluir, Nadine, voy cerrando, pues vaya, ¿qué país tenemos, Nadine? Sí, así es. Nosotros siempre hemos dicho que así fuera una sola persona desaparecida, tendría que ser motivo para iniciar todo, para buscarla, encontrar y sancionar a los responsables. Más aún ahora con más de 100,000, decimos tenemos registros de personas desaparecidas más que en países que vivieron dictaduras, ¿no? Y aquí dicen que vivimos en una democracia, y eso es una situación que es verdaderamente alarmante, ¿no? Entonces creo que efectivamente este gobierno que dice que respeta los derechos humanos, que no se cometen más desapariciones, debería de poner de verdad los hechos en la práctica, voluntad política para terminar, no solo para encontrar a los miles de desaparecidos que ya tenemos, investigar los casos, sino también tomar medidas de prevención, es decir, tomar medidas de garantías de no repetición de estos crímenes, porque eso también es muy importante, porque no solamente no se está atendiendo a la problemática actual de los miles de casos que ya tenemos, sino que tampoco están haciendo nada para prevenirlos. Entonces creo que es una situación que desafortunadamente se va a tener que seguir exigiendo por parte de los colectivos como familiares, que siempre hemos mantenido esta exigencia, porque no solamente son nuestros casos, desafortunadamente se siguen cometiendo casos actuales. Sí. Eso te habla de una situación que no queremos, ¿no? Que no queremos que más familias vivan esta situación que estamos padeciendo nosotros, y que eso solamente se ha logrado mediante esta exigencia y movilización de los miles de colectivos que ya existen, como mencionaba Héctor, y que sin duda seguiremos, ¿no? Seguiremos insistiendo, seguiremos exigiendo que se busquen nuestros desaparecidos y que sean los responsables. Sí, totalmente. Esto pues es un trabajo, pues sí,
de las autoridades, por supuesto, pero principalmente de los colectivos, de los familiares. ¿Qué sería esta problemática sin los familiares? Héctor, te debo una conclusión, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, por supuesto. Gracias, Héctor Cerezo. Nadine Reyes, también muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en A Debate. Y a usted también, que haya cerrado la semana con nosotros, le agradezco como siempre. Y le invito a que se quede, por supuesto, en Mega Noticias. Con permiso, buena tarde.